A lo largo de la historia, algunos líderes se han destacado por su crueldad y brutalidad, pero pocos alcanzaron los niveles de Genghis Khan, el temido fundador del Imperio Mongol. Su ambición sin límites y su ejército implacable fueron responsables de la muerte de más de 40 millones de personas, cerca del 11% de la población mundial de aquella época. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaba con los millones que esclavizó? ¿Qué tipo de torturas y prácticas inhumanas aplicaba a las civilizaciones que conquistaba? En el video de hoy, desvelaremos las atrocidades que Genghis Khan infligía a sus esclavos y enemigos. Te aseguro que varias de ellas te dejarán sin aliento. Escudos humanos. Los relatos históricos cuentan que, como parte de las tácticas utilizadas para ganar batallas o invadir ciudades, el líder mongol Genghis Khan obligaba a los prisioneros convertidos en esclavos a marchar al frente de sus ejércitos. El propósito era amortiguar el ataque de flechas y lanzas con que los enemigos trataban de repeler a sus tropas. Los esclavos servían de escudo y eran los primeros en recibir el impacto de la lluvia de flechas y otros proyectiles, protegiendo así a su ejército y haciendo que pareciera más extenso, lo que intimidaba a sus oponentes durante la batalla. En 1209, durante la incursión al estado de Tangut en el norte de China, Genghis Khan ordenó a sus tropas utilizar a 30.000 soldados chinos capturados como escudos humanos. Estos esclavos debieron soportar el bombardeo del ejército de Tangut, que se defendía del sitio a su ciudad capital. Como era de esperar, la mayor parte de estos esclavos fallecieron al servicio de las ambiciones del conquistador mongol. Un hecho similar sucedió durante la invasión a Corasmia, un imperio que gobernaba partes de lo que hoy son Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán, entre 1219 y 1221. Genghis Khan, junto a sus hijos Yagatai y Ogotai, dirigió sus ejércitos para conquistar la ciudad de Samarcanda. Para proteger a sus tropas, utilizaron esclavos como escudos humanos. Se trataba de más de 50.000 musulmanes que habían sido esclavizados durante la campaña de conquista de este imperio. Estas personas sufrieron una muerte espantosa, ya que no solo debieron enfrentar las flechas y proyectiles lanzados por el ejército de Corasmia, sino que también fueron utilizados por las tropas mongoles como proyectiles humanos, lanzados desde catapultas para infligir daños a sus enemigos. Estos eventos son una clara muestra de la crueldad de las guerras, en la que los seres humanos se convierten en simples objetos o instrumentos para obtener una ventaja táctica que ayude a ganar la batalla. Terror psicológico. Durante la invasión a Corasmia, las fuerzas mongoles capturaron una ciudad tras otra, utilizando una combinación de tácticas, asegurándose de tomar terribles represalias contra quienes opusieran resistencia a su avance. El asedio de Nishapur en 1221 fue uno de los episodios más notorios de la guerra psicológica. La ciudad no quiso rendirse ante el ejército mongol, quienes la sitiaron y en pocos días la capturaron. Genghis Khan ordenó que nadie debería quedar con vida. Los relatos históricos indican que todos los habitantes de Nishapur fueron asesinados. Tras ser decapitados, los cráneos fueron utilizados para construir pirámides. También solían exhibir los cuerpos mutilados de los enemigos. Estas pirámides de cráneos eran una advertencia para las demás ciudades sobre las terribles consecuencias de no rendirse al imperio mongol. Con esta táctica se buscaba infundir terror psicológico, lo que funcionó en muchas ciudades que se rindieron sin oponer resistencia, lo que evitó al ejército de Genghis Khan largas batallas. El terror psicológico servía, además, para demostrar el poder absoluto y la naturaleza cruel y despiadada de Genghis Khan. El uso de pirámides de cráneos era parte de la estrategia de terror psicológico, que incluía otras tácticas,
como difundir información sobre lo terribles y despiadadas que eran las tropas mongolas o hacer creer a sus oponentes que el ejército mongol era mucho más grande de lo que realmente era. Espectáculos violentos. A Genghis Khan le encantaban los espectáculos de violencia y derramamiento de sangre, por lo que sus seguidores organizaban brutales espectáculos en los que los esclavos eran obligados a enfrentarse a muerte, no solo entre ellos, sino también con bestias salvajes. Todo ello con la finalidad de entretener a Genghis Khan. Los mongoles, al igual que otros pueblos esclavistas, no consideraban a los esclavos como seres humanos. Para ellos, eran meros objetos desechables o juguetes, y el valor de sus vidas era determinado por sus amos. La depravación de Genghis Khan se ilustra más claramente en su exigencia de lealtad absoluta por parte de sus seguidores y esclavos. Esta lealtad, a menudo, tenía que demostrarse a través de actos de terror inimaginables. En numerosas ocasiones, los esclavos fueron obligados a matar a sus propios parientes para mostrar su fidelidad al líder mongol, un acto de crueldad e inhumanidad extrema. Después de conquistar la ciudad de Otrar en Corasmia, Genghis Khan, enfurecido por el asesinato de una caravana de 500 enviados y 2 embajadores suyos, ordenó al hijo del gobernador de la ciudad, que era su prisionero, asesinar a su propio padre. Tras cumplir con este terrible mandato, el joven también fue ejecutado brutalmente. Un acto igualmente brutal ocurrió durante la invasión de Nishapur. Tokuyar, el yerno preferido de Genghis Khan, fue muerto por una flecha lanzada desde las murallas de la ciudad. En represalia, tras capturar la ciudad, Genghis Khan ordenó que toda criatura viviente fuera aniquilada, incluyendo personas y animales. Las calles de Nishapur se tiñeron de rojo con la sangre derramada, en un espectáculo de crueldad inimaginable. Genghis Khan hizo que su propia hija, la esposa de Tokuyar, presenciara este brutal espectáculo para que la venganza por la pérdida de su esposo quedara grabada en su memoria. Estos violentos espectáculos no solo saciaban el sadismo de Genghis Khan, sino que también formaban parte de su campaña de terror psicológico. El objetivo era infundir un miedo tan profundo en sus oponentes que los llevara a rendirse sin presentar batalla, facilitando así la expansión del imperio mongol. Trabajo forzado. La mayor parte de la fuerza de trabajo del imperio mongol era mano de obra esclava. Los pueblos conquistados se convertían en esclavos, quienes sufrían una terrible explotación laboral. Un ejemplo de ello lo podemos observar durante la construcción de Karakorum en 1220. Relatos históricos indican que más de 200.000 esclavos trabajaron como artesanos y obreros en su construcción. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas. Miles murieron por las pesadas cargas de trabajo, la mala alimentación y las enfermedades causadas por el hacinamiento al que estaban sometidos. Tras la conquista de Samarcanda en 1221, Genghis Khan ordenó reconstruir la ciudad. Decenas de miles de prisioneros, convertidos en esclavos, fueron obligados a trabajar en la remoción de los escombros y la construcción de nuevas estructuras. Las torturas y ejecuciones, por no cumplir con las cuotas de trabajo exigido, eran frecuentes. Además, los mongoles exigían a las poblaciones conquistadas cumplir con cuotas altas de producción de productos agrícolas, ganadería, textiles y materias primas. Aquellos pueblos que no cumplían con lo requerido sufrían castigos terribles. Vertía plata fundida en los ojos. Algunos relatos históricos cuentan que Genghis Khan ordenaba matar a algunos de sus más acérrimos enemigos, vertiendo plata fundida en sus ojos, oídos y gargantas. Tal fue el caso de Inalshuk, gobernador de la ciudad de Otrar. Esta ciudad del imperio Corasmia fue capturada luego de 5 meses de sitio. El gobernador Otrar y su hijo fueron aprisionados. Lo peor es que Genghis Khan ordenó que quien debía verter plata fundida en los ojos, oídos y garganta era el hijo de Inalshuk. Masacres indiscriminadas.
Las ciudades que no se rendían al asedio mongol eran destruidas hasta sus cimientos, lo que implicaba masacres indiscriminadas de su población. No obstante, Genghis Khan trataba de que las ciudades se rindieran, lo que evitaba su destrucción. Las ciudades que se sumaban a su imperio sin luchar no sufrían de su temible ira. Los hombres en edad de combatir eran incorporados al ejército mongol, los artesanos se enviaban a diferentes lugares del imperio y las mujeres jóvenes eran convertidas en esclavas sexuales de los guerreros. Si oponían resistencia, las personas que habitaban en estas ciudades eran masacradas indiscriminadamente, como lo ocurrido en Nishapur y Ortar, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas con métodos realmente violentos, como el destripamiento, decapitación, empalamiento, lingxi, muerte por 1000 cortes, entre otros. Explotación sexual. A lo largo de la historia, las mujeres han sido utilizadas como botín de guerra y explotadas sexualmente. Los ejércitos mongoles bajo el mando de Genghis Khan capturaban a las mujeres de las ciudades ocupadas para convertirlas en concubinas o esclavas sexuales. Uno de los ejemplos más notorios de la explotación de las mujeres durante el gobierno de Genghis Khan ocurrió en la ciudad oasis de Merv, en Persia. En el año 1220, el ejército mongol ocupó esta ciudad, asesinando a cerca de 700.000 de sus habitantes. Las mujeres jóvenes fueron esclavizadas y regaladas para que fueran concubinas o esclavas sexuales de los soldados mongoles, para así mantenerlos contentos. Cuando sus ejércitos ocupaban una nueva ciudad o reino, Khan ordenaba realizar concursos de belleza. Las participantes eran las mujeres más hermosas del territorio conquistado. La ganadora y las mujeres más bellas eran destinadas al harén imperial. El resto eran regaladas a los oficiales que habían participado en la batalla. Otra práctica asociada a la explotación sexual eran los matrimonios forzados de las hijas de los gobernantes o nobles de los pueblos conquistados con los líderes mongoles. Con ello, se buscaba sellar alianzas para garantizar la lealtad de los territorios anexados al imperio mongol. Existen registros históricos de numerosos casos de princesas y mujeres nobles que fueron forzadas a casarse con miembros de la familia del Khan o altos oficiales de su ejército. El propio Genghis Khan tenía más de 30 esposas y cientos de concubinas y esclavas en su harem, con las que procreó más de 1000 hijos. Échale un vistazo a este video recomendado, en el que te comento más a fondo cómo era la vida amorosa de Genghis Khan. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido.